Señor y Padre Celestial, oramos, Señor, en esta tarde ya para rogarle, Señor, su dirección en este tiempo con su palabra. Gracias, Padre, por el tiempo de la mañana de la escuela dominical. Gracias porque vas abriendo nuestro entendimiento, nos vas enseñando cómo tu palabra de principio a fin es hermosa, es sabia, profunda. Señor, cómo todo es una línea que tú fuiste trazando hasta llegar a Cristo y de Cristo al futuro. Señor, gracias por los hermanos que están enseñando, gracias por el interés de la congregación. Señor, sigue haciéndonos crecer en estas bases doctrinales sanas, ayúdanos a mantenernos fieles. Padre, no ruego y no vamos a rogar por riquezas, por lujo, Señor, sino por unidad, por sanidad doctrinal, por fervor, por amor. Señor, danos eso. Padre Celestial, en eso queremos ser enriquecidos. Así también con tu palabra en esta tarde, Señor, queremos rogarte, ayúdanos. Nos vamos a enfrentar a un texto que no es fácil. Padre Celestial, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la concentración y la disposición necesaria para aprender. Señor, guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor, a ser animados, a ser confrontados, a ser exhortados. Guíanos, Señor, en tu palabra, en tu misericordia. Padre Celestial, encomiendo este tiempo en tus manos. Señor, en ti confiamos. No queremos escuchar, ni aún deseo yo disertar humanamente, sino queremos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, nuestro texto está ahí en 1 de Juan, capítulo 5, el último capítulo de la carta. Vamos a tomar los versos del 6 al 10. Más que ir verso a verso, vamos a tomar como párrafo este pasaje, como oraba, hermanos, también decía, hay pasajes en la Escritura que son muy claros, sencillos, pero muy profundos. Este no es uno de esos. Este pasaje tiene cierta complejidad al leerlo, al entenderlo, y le pido que pueda poner toda su atención, su concentración en esto y estar atento también a la enseñanza. Va a decir desde el verso 6: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Antes de empezar a explicar esto, porque habla de testimonios, de testigos, ¿cierto?, que van a reafirmar una verdad. ¿Quién es Cristo? Antes de eso quisiera hacer como introducción algunas preguntas para poder guiarles a ir entendiendo esto. ¿Cómo podríamos comprobar hoy en día si alguien es quien dice ser? ¿Cómo podríamos comprobar hoy en día la identidad de alguien? ¿Qué pruebas tendríamos para decir, no, esta persona es quien dice ser? ¿Alguna idea? ¿Cómo en la policía, cómo en algún lugar a usted le dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para comprobar quiénes somos? Por su nombre, ya, es por su nombre. ¿Alguna otra prueba? Ya, por cómo se comporta. Hoy en día también hay otros medios, ¿cierto? Está la huella digital, el carnet, ¿cierto? A alguien que le gustan las series o las películas policiales diría una muestra de ADN, ¿cierto? Una muestra de ADN siempre es la solución a todos los casos. Sería fácil comprobarlo de esa manera. Pero si no contáramos con esos medios, ¿cómo comprobaríamos, por ejemplo, quién realizó un robo? ¿Cómo comprobaríamos quién hizo o quién estuvo en tal lugar? ¿Cómo se hubiese hecho antes si no tuviésemos esos medios tecnológicos? ¿Cómo sería antes?
¿O qué otra prueba sería confiable? Por ejemplo, si hay testigos. Si hay testigos, ¿cierto? Si hay testigos, y eso es muy importante, gracias Ricardo. Testigos confiables que pudieran dar fe de la identidad de alguien, de las acciones de otra persona, ¿cierto? Los testigos aclararían la fiabilidad de lo que estamos diciendo. No, él es quien dice ser. No uno, sino dos o tres sería mejor, ¿cierto? Porque ya son dos o tres que están dando el mismo testimonio. No, esto fue lo que sucedió en realidad. No, él en realidad nos robó, encontró eso. Si no tuviéramos otros medios como cámaras, como fotografías, todo quedaría en el testimonio de las personas. Y la ley en el Antiguo Testamento también lo decía así. El Señor en su ley ya había establecido que cualquier caso en el que se presentaran, en el que se quería comprobar algo, se debían presentar testigos que dijeran, que sin ponerse de acuerdo, digamos, llegaran a la misma conclusión, tomaran el mismo testimonio. El tema del testigo falso y testigo verdadero era un tema muy importante en el Antiguo Testamento, porque de eso dependía muchas veces la vida de alguien. O el perder una mano, o el perder un ojo. Si alguien decíamos que Sebastián había robado, bueno, vamos a soltar al Borio un poquito, Sebastián, ¿cierto? Sebastián había robado. Y yo estaba diciendo algo que no podía comprobar. Quizás los jueces le iban a tomar, bueno, él es el ladrón. ¿Qué pasaba? Venga su mano para acá, le cortamos la mano, para que nunca más robe. Pero ¿qué pasaba si habían dos o tres testigos falsos, ¿cierto?, que habían testificado contra él y no era la verdad? Él estaba perdiendo una mano, una marca permanente, por un testimonio falso. Y en ese contexto es en el que la palabra del Señor dice, si hubo un testigo falso, bueno, que pierda ojo por ojo, diente por diente. En ese contexto es, en el de testigo falso, bueno, fuiste testigo contra alguien que perdió su mano, tú también pierdes tu mano. Es interesante que a veces no conocemos el contexto de esos versículos. Volviendo a nuestro punto, en la palabra del Señor el tema de los testigos era importante porque dependía de la vida, la dignidad, ¿cierto?, las posesiones de una persona. Era importantísimo decir la verdad. Deuteronomio 19:15 va a decir, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. La ley establecía la importancia de testigos verdaderos para respaldar lo que se estaba diciendo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro texto hoy? Tiene mucho que ver. Piense lo siguiente, en el capítulo 5 de la carta que hemos estado estudiando, en el contexto en el que estamos, los 5 versículos anteriores, hemos visto que somos hijos de Dios, salvos únicamente mediante la fe en Cristo. No hay otra fe, no hay otra persona que nos pueda salvar. Solo venimos a ser salvos por medio de la fe en uno solo, Jesucristo. Él es nuestra única esperanza, la única cuerda, el único puente, el único medio de salvación es el Señor Jesucristo. Hemos visto aún más que solo por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo tenemos victoria sobre el mundo. Que solo podemos ser victoriosos contra el mundo y sus pecados por medio de la victoria de Cristo. Todo se reduce al punto de que como cristianos bíblicos dependemos de que Cristo sea quien dice ser. Toda nuestra fe, toda nuestra creencia, toda nuestra disposición, está fuerte ahí arriba la cosa, no, ahí vamos a ver un emisario. Todo se reduce a que como cristianos confiemos y dependamos del Señor Jesucristo. Todo en nuestra vida, hermanos. No hay otra cosa. No es que el Padre esté separado, el Padre envió al Hijo y por medio del Hijo puso la disposición que solo por medio de Él seamos salvos. Todo se reduce a Cristo. Entonces, si Cristo es quien dice ser, tenemos salvación, tenemos victoria, tenemos vida eterna. Si Cristo es quien dice ser, tenemos asegurada la gloria con el Padre. Nuestras vidas descansan en un cimiento sólido. Pero si Cristo no es quien dijo ser, si Cristo no fuese, y Él sí lo es, pero si Cristo no fuese quien dijo ser, si Cristo fuese menos de lo que dijo ser, entonces toda nuestra fe es vana. Entonces toda nuestra fe se cae. Entonces no tenemos una confianza segura. Lo que decían algunos en el tiempo en que Juan escribió esta carta es lo siguiente,
que Jesús de Nazaret era un hombre común, pero en cuanto fue bautizado, entonces el Espíritu del Cristo vino sobre él y se empoderó de este Jesús de Nazaret y le tomó hasta el punto de la cruz. Pero cuando ya estaba en la cruz, el Cristo se separó de Jesús de Nazaret y ahí quedó solo el hombre en la cruz. Usted dice, como veíamos en la mañana, eso se parece a la verdad. Podría parecerse, ¿cierto? Porque habla de un Jesús de Nazaret y habla del Cristo, son palabras comunes, pero ¿es la verdad? No es la verdad. No es la verdad porque no cumple las características del Cristo, no cumple las características necesarias que debía cumplir el Mesías para dar una salvación eficaz a nuestra vida. La carta de Juan, la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a hacer para respaldar la veracidad de Cristo? Para respaldar quién es Cristo, para respaldar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es este que vino mediante agua y sangre. Lo que va a hacer presentar testimonios de veracidad, testimonios que ratifiquen que Jesús es quien dijo ser. Y en esta mañana, el fin de estos pasajes, como lo fue hace 2000 años, porque un consejo bíblico no cambia. El consejo bíblico de hace 2000 años es el mismo de hoy. Esta mañana y esta palabra tiene el sentido de que los creyentes tengamos confianza en quien hemos creído. Son testigos que respaldan al Jesús, al Cristo, al Dios hecho carne. Juan va a presentar 3 testimonios, 3 testigos que van a respaldar a Cristo. Nuestro texto va a decir en el verso 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Para este texto hay algunas interpretaciones un poco diferentes, porque como se da cuenta al leer, no es un texto fácil o que uno pudiera llegar a una comprensión de buenas a primeras. Pero voy a tomar y voy a expresar las que creo que son más concordantes con las demás, con el resto de las escrituras, ¿ya? Usted puede leer, si estudia después, otras interpretaciones, pero no le cause extrañeza porque en los pasajes difíciles de comprender sucede esto. Yo voy a expresar lo que creo que es más acorde con la palabra del Señor. El pasaje va a hablar de estos testigos que respaldan la realidad de Cristo como el Hijo de Dios encarnado que puede salvar. El agua es el primero. Cuando hablamos del agua, aquí vamos a referirnos no al elemento como agua, ¿cierto? Que el agua en sí da testimonio, sino que de alguna manera nos tiene que hacer pensar en algo que sucedió en el agua con Cristo. Y la mayoría de los maestros, ¿cierto? Y hermanos que han visto este texto creen, y creo así, que se refiere al testimonio que se dio de Cristo en el momento de su bautismo en agua. El testimonio que respaldó a Cristo en su bautismo en agua, en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Va a decir, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y que venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué creemos que se está refiriendo a esta agua como un testimonio, como un testigo de Cristo, ¿cierto? Es porque en este momento cumple con ser un respaldo de la identidad de Cristo como el Hijo eterno. El Padre va a decir desde los cielos, Dios el Padre va a decir desde los cielos, ¿cierto? Con voz audible, hermano. Trate de pensar cuándo sucede esto en la Biblia, cuándo en realidad en la historia sucede esto.
¿Cuándo sucede esto? ¿Sucede antes? ¿Sucede con otras personas? ¿Sucede con muchas personas? ¿O es algo que está identificando a Cristo? Una declaración así de personal del Padre está identificando solo a Cristo. El Padre va a decir desde los cielos con voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien disfruto. Y va a descender el Espíritu Santo en forma de paloma, pero en una forma evidente para las personas allí presentes. Este momento es crucial. Posterior a este reconocimiento público es que Cristo empieza con su ministerio público. Posterior a este reconocimiento del Padre, posterior a este momento en las aguas, es que Cristo empieza a predicar ya como el Mesías, empieza a hacer un ministerio público, grande, extendido. Vemos algunas cosas pequeñas antes. Este es el momento en que recibe un respaldo que está por sobre todo lo que los hombres pueden hacer. Este es el momento en que el Mesías comienza a desarrollar su obra públicamente, el bautismo por agua. Es interesante, y esto nos ayuda al tiro a disipar toda duda con lo que decían estos falsos maestros en el tiempo de Juan, el hecho de que Cristo había sido un hombre común, pero que había sido poseído por el Cristo y después soltado por el Cristo, ¿cierto? Es interesante notar las palabras que se usan aquí, lo que el Padre va a decir de Cristo. El Padre va a decir de Cristo, no dice, este ahora empieza a ser mi Hijo, no dice, este desde ahora es el Cristo, de aquí en adelante es el Cristo, no. Lo que el Padre va a decir de ese que estaba siendo bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está en tiempo presente, está diciendo, este es, permanentemente es, siempre ha sido mi Hijo. Este es mi Hijo, este es aquel que estaba conmigo, que vino y se hizo carne. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un tiempo en el lenguaje original, en el griego hay un tiempo que uno puede notar que quiere decir que en algún momento comenzó a ser y se extendió hacia adelante. Hay un tiempo que se usa mucho en el griego que denota que algo comenzó a ser y empezó hacia adelante. Este no es el caso. El Padre dice, este es ahora, siempre, en el presente, continuo, en mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto de inmediato disipa toda duda. De inmediato disipa. Muchos hoy en día piensan, no, Jesús, claro, fue notable por lo que hizo. Fue notable por la obra que él tuvo en la tierra, y en ninguna manera. Él siempre ha sido el Hijo amado, Él siempre ha sido el Hijo eterno. Desde la eternidad vino, fue enviado. Este es el que vino, el que llegó, el que entró al mundo, al tiempo, a cumplir una obra específica, pero que siempre ha existido. Hermanos, es importantísimo que usted tenga claro estos puntos doctrinales, porque va a venir cualquiera con un gran labia, ¿cierto? Con un hablar rapidito y le va a decir, no sé si Jesús es Dios, pero es que el Padre le creó, por eso es Dios. En ninguna manera, eso se desliga totalmente con que este sea el Hijo eterno de un Padre eterno. Eso hace que Cristo tenga un comienzo, y entonces estamos hablando de un Cristo diferente al que nos presentan las Escrituras. Tenga ojo y tenga atención en estas cosas. Hermanos amados, el Padre va a declarar en el momento del bautismo que Cristo es el Hijo amado. Cristo antes de eso y en ningún momento no era un ángel, no era un humano cualquiera, no era un ser creado, no era una energía. El Hijo siempre ha sido el Hijo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que entendemos que el primer testigo es el momento del bautismo del Señor por agua. Vino y fue respaldado por Dios allí en el agua. El segundo testigo presentado es la sangre, ¿cierto? Y aquí creemos que se está refiriendo al derramamiento de su sangre en el Calvario en nuestro lugar. Esta obra de ser sacrificado en nuestro lugar, en lugar de nuestros pecados, viene a respaldar y a ser un testigo de que Cristo es el Hijo de Dios. No vino solamente mediante una declaración eterna, mediante una consagración para una obra, no vino solamente mediante un respaldo del Padre en público, sino que también vino a hacer una obra y la realizó. Su sangre derramada, cumpliendo la obra mesiánica, su sangre efectiva en limpiar las vidas de los pecados, su sangre derramada en inocencia,
viene a testificar que Él es quien dijo ser, que hizo lo que era necesario hacer. La sangre de Cristo es un testigo de quién es Él. Viene a respaldar su vida. Su sacrificio respalda a su persona y su enseñanza. Pero también la efectividad de su sangre viene a respaldar su obra. No hay otra muerte, no hay otro sacrificio, no hay otro don, no hay otra paga que pueda transformar las vidas como es la sangre de Cristo. Hermanos, no hay otro camino, no hay otro precio que pueda tener la efectividad que tiene la sangre de Cristo. Quizás la sangre derramada por un amigo hacia su amigo puede cambiar la vida de ese amigo. Quizás la vida derramada de un padre o de una madre por su hijo puede marcar la vida de ese hijo. Pero no hay sangre como la del Señor Jesucristo que pueda salvar generaciones de pecadores indolentes. No hay sangre como la de Cristo que pueda limpiarnos y darnos paz para con Dios. No hay sangre como la del Señor Jesucristo derramada en inocencia por los culpables. La efectividad de la sangre de Cristo no tiene comparación. Sobre todo precio está la sangre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10 nos va a hablar un poco a esto. Hebreos capítulo 10 desde el verso 1. Miren, y este verso nos va a hablar de lo siguiente: la sangre de los machos cabríos y la sangre de los toros, de los bueyes, no tenía y nunca tuvo la efectividad y el poder que tiene la sangre de Cristo como testigo de Él. Hebreos capítulo 10, verso 1 va a decir en adelante: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de estos animales cubría las faltas de los que se acercaban por medio de los sacrificios. Las cubrían, pero no lograban nunca, en ninguna manera, quitar los pecados de los hombres. La sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los toros, nunca quitaban el pecado de los hombres. Y aún más, lo que va a decir este texto en Hebreos 10 cuando dice que no podían hacer perfectos a los que por ellos se acercaban, es que la sangre de estos animales nunca podían transformar la vida del pecador. Nunca, una vez siendo limpios de sus pecados, se hacían santos para transformar su vida en adelante. La sangre de los toros y los machos cabríos lo que hacía era cumplir con la legalidad, apaciguar la ira de Dios por un tiempo, retener el castigo, pero no transformaban la vida de los que se acercaban por medio de un sacrificio externo, por medio de los que se sacrificaba sin ser la persona. Era necesario entonces un sacrificio mayor, una sangre más excelente, un sacrificio permanente, un sacrificio santo, perfecto, un sacrificio humano, un sacrificio efectivo. Por lo mismo, el mismo capítulo 10 va a seguir diciendo en su verso 5, después de hablar de que era inefectiva la sangre de los animales, va a decir el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí está hablando del Mesías, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, los sacrificios de animales, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo es sin igual. La sangre de Cristo derramada y su efectividad inigualable testifican la veracidad de quién es Cristo. Su obra, la transformación de las vidas, una tras otra, por la sangre del Señor Jesucristo, testifican de la veracidad de quién es Cristo. Hermanos amados, debemos tener en entendimiento, conocer lo que el Señor dio para reconocer quién es Cristo, poder saber este testimonio público del Padre reconociendo al Hijo, del Espíritu descendiendo sobre Él, siendo respaldado para comenzar un testimonio público, respalda al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Su sangre con una efectividad sin igual, una sangre santa que transforma la vida de los pecadores, que hoy en día puede salvar a alguno de nosotros quizás que aún no ha alcanzado esperanza. La sangre del Señor Jesucristo fue el pago eficaz a causa de nuestros pecados, para darnos paz para con Dios, para que por medio de la fe en su sacrificio podamos alcanzar salvación. Aquella sangre testifica de que Cristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pero el texto va a establecer un tercer testigo, hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo el Espíritu viene a ser un testigo? El Espíritu Santo mismo nos confirma y nos da la confianza de que Cristo es quien dijo serlo. Es un testimonio que por la obra del Espíritu Santo viene a ser interno en nuestras vidas. El Espíritu nos da la confianza, la convicción de que Cristo es quien dijo ser. Todo hijo genuino del Señor tiene la confianza de que Cristo es el Mesías, de que su sacrificio es efectivo, de por medio de su sangre el Señor nos ha dado paz para con Dios. No es una confianza falseada, no es que creamos en nuestra mente y nos forcemos por confiar en Dios, sino que es una profunda confianza, un testimonio inamovible que proviene del Espíritu Santo para nuestra fe. Eso es lo que nos testifica el Espíritu Santo, que es la verdad, y nos testifica que estamos en la verdad. Mire lo que va a decir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que, perdón que lo estoy leyendo aquí, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu nos llena de una profunda certeza de nuestra salvación. El Espíritu Santo en nosotros nos llena de una profunda certeza de la esperanza venidera, pero también es el que respalda en nuestro corazón y en nuestra vida que Cristo es el Hijo de Dios, hecho carne. Él es también quien nos da la confianza a través de la palabra de Dios, de que esta palabra es un testimonio verdadero de quién es Cristo. El Espíritu Santo es quien nos permite comprender y confiar en la palabra de Dios, de que está diciendo la verdad. El Espíritu Santo es lo único que puede alumbrar los ojos del hombre para apreciar en la palabra del Señor la verdad y confiar en ella. Segunda de Corintios 2:14 va a decir lo siguiente: pero el hombre natural, y aquí se refiere al hombre que no tiene a Cristo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo mismo nos da testimonio a través de nuestra conciencia, de nuestra vida y de la palabra de Dios, de que Cristo es quien dijo ser. Entonces podemos afirmar un hecho, hermanos. Cuando hay tres testigos que están dando el mismo testimonio, que están respaldando a la misma persona, que están diciendo lo mismo, y son los medios que tenemos evidentes hoy, y también son personas que son, o testigos que son vigentes hoy. El testimonio de Cristo no se quedó solo en el agua, la sangre de Cristo no dejó de ser efectiva hace 2000 años, el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés es el mismo que tenemos hoy, son testigos efectivos al día de hoy, que podemos citar, que podemos ver su obrar, que podemos ver su respaldo. Podemos afirmar el hecho de que Jesús es quien dijo ser, que tiene una naturaleza humana divina, que es el Mesías del Antiguo Testamento, que no es meramente una posesión espiritual de un hombre común, sino que desde la eternidad hasta el nacimiento, desde el nacimiento hasta la cruz, desde la cruz hasta la resurrección y desde la resurrección hasta el ascenso a los cielos, por la eternidad Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos amados, una de las grandes funciones del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor Jesucristo. Miren lo que va a decir Juan. Creemos que el mismo Juan en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Va a decir en el capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos amados, una de las grandes obras del Espíritu Santo, y en esto es inconfundible, es dar testimonio de la realidad y la veracidad del Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo nunca fue hacer el hombre hacer cosas irracionales, hacer cosas poco inteligentes, hacer de una iglesia un desorden. Nunca fue la obra del Espíritu Santo alocar una iglesia, nunca fue la obra del Espíritu Santo hacer desórdenes, hacernos hacer cosas que no tengan ningún sentido. La obra del Espíritu Santo es venir a darnos convicción de la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo, a darnos convicción de los pecados para que nos volvamos a Él, a darnos un nuevo nacimiento espiritual. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo. Venir a ser testimonio del Señor Jesucristo en nuestras vidas para que nosotros seamos testigos de Cristo en el poder del Espíritu. Hermanos, no se confunda, no se asombre con otras cosas, no se distraiga cuando a veces quieren llamar al Espíritu Santo un banquero cualquiera, cuando quieren llamar al Espíritu Santo un mentiroso, un farsante, un materialista. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita y nos convence de que Cristo es quien dijo ser, para que nosotros digamos eso también al mundo hoy. Sea en pobreza, sea en enfermedad, sea en miseria, sea en bondad, sea en muerto en vida, el Espíritu Santo es quien nos da la convicción y la capacidad de testificar de Cristo. Esa es la obra del Espíritu. Debemos poner atención a estos tres testigos registrados. Y aún más, tres testigos activos que impactan nuestras vidas hoy. Si hubieran tres hombres honorables, dando testimonio de un hecho, sin contradecirse entre sí, ciertamente creeríamos ese testimonio. Ciertamente creeríamos el testimonio de tres hombres honorables que dijeran que pasó lo mismo. Aún si no hubieran cámaras, si no hubieran huellas, si no hubiera ADN, si son hombres confiables, diríamos, sí, creemos que así sucedió, como ustedes están diciendo. Hermanos amados, el Señor mismo, Dios mismo nos ha dado estos tres testigos para que confiemos en alguien. Miren lo que va a decir ahí en 1 de Juan capítulo 5, verso 9, nuestro texto. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Si cuando un hombre respalda algo, si recibimos las palabras de hombres falibles, por muy buenos que sean, con debilidades, ¿cuánto más, hermanos, hemos de recibir y de confiar en el testimonio que Dios, el Padre, da del Hijo? ¿Cuánto más confianza podemos tener? Hermanos, tenga confianza, no se sienta ni se entienda como el ignorante del trabajo, como el tonto del grupo, como aquel que no sabe. Hermano, tenga confianza. Usted recibe el testimonio de los hombres, confíe aún más en el testimonio de Dios. Ahí afírmese, en eso sujétese, tenga allí su estabilidad, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, del cual depende nuestra salvación, vida eterna y victoria en cada momento de nuestra vida. Hermanos, confiar en este testimonio es también obedecer al Señor. ¿Quiere usted desechar el testimonio tanto del respaldo divino de Dios en el bautismo, tanto de la sangre y de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Hermanos, lo que hacemos al hacer eso, al rechazar la palabra del Señor, no es rechazar un mero libro, no es rechazar el comentario de alguien. El que rechaza el testimonio de la palabra de Dios, rechaza y menosprecia el testimonio de Dios mismo. Hermanos, el verso 10 va a decir: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Quiere usted llamar a Dios mentiroso? ¿Quiere usted desconfiar de lo que el Padre testifica y ratifica acerca de Cristo? Hermano, sepa que va a entrar en un conflicto no conmigo como juez, sino que del Señor, del Padre. Tenga temor también de los que cuestionan la persona del Señor Jesucristo, un temor reverente del Señor, de aquellos que cuestionan la persona del Señor Jesucristo. Ciertamente han entrado en un juicio que no pueden ganar. Han entrado en una pelea que no pueden ganar. Hermano, cuando alguien se ríe de Cristo, cuando alguien avergüenza a la persona del Señor Jesucristo, menospreciándole, poniéndole como un hombre cualquiera, como algo más bajo que es ser el Cristo de Dios, sepa que tal hombre y tal mujer ha llamado a Dios mentiroso en su propia cara. No podemos en ninguna manera congraciarnos con esas cosas. No podemos en un almuerzo familiar estar alegres cuando alguien se ríe de Cristo y del testimonio que Dios ha dado de Él. No podemos, hermanos, no podemos venir a nuestra cabeza cuando un jefe o alguien se está riendo de la fe en el Señor Jesucristo, porque está llamando a Dios el Padre mentiroso y a todo su testimonio falsedad. Hermano joven de colegio, de universidad, hermano que trabaja, hermana que trabaja o que está en su hogar trabajando o que se relaciona con alguien, hermano, no asintamos. Es tremenda cosa ir contra el Señor, pelear contra el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo Jesucristo. Hermanos, necesitamos tener temor del Señor. Aquel que niega el testimonio que el Padre ha dado del Hijo, le llama a Él mentiroso. Si un hombre demanda por perjuria a otro que dice una mentira de Él, ¿cuánto más Dios pedirá de los que le llaman mentiroso en su mundo y frente a su cara? ¿Cuánto más responsable es aquel hombre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sale animado o sale temeroso hoy día? Una de las dos, ¿cierto? Espero que salga animado, mi amado hermano. Confianza tenemos en el Señor Jesucristo. Tenemos una confianza firme. Cristo es quien dijo ser. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo es quien dijo ser. Y lo respaldan testigos poderosos. Ahora incluso, hermanos, en unos minutos vamos a tomar la cena del Señor, diciendo que confiamos, que recordamos el sacrificio de Cristo y anunciamos su pronta venida. Hermanos, eso hacemos con la cena. Que su corazón se llene de convicción profunda, no de temor al mundo, no de inseguridades, no de vergüenza, sino de convicción profunda de saber en quién tenemos nuestra fe puesta. Un testimonio firme de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude con esta palabra.
y ahora vamos a empezar a prepararnos también para la cena del Señor. Oramos. Señor amado y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tenemos el testimonio de Cristo, tenemos el testimonio de su palabra. Señor, respaldaste a Cristo en aquel bautismo glorioso. Señor, la sangre del Señor Jesucristo clama como testigo de quién es Él. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, así también la sangre de Cristo clama como testigo de que Él es Dios, el Hijo hecho carne. Señor, el Espíritu clama dentro de nosotros y por eso te alabamos que Cristo es Dios, que tiene poder para salvar, que ha hecho la paz para con Dios por medio de su muerte y resurrección. Señor, ayúdanos a tener esta confianza firme, a tener un corazón alentado, a poder proclamar la buena nueva, buena noticia de que Jesús vino según las Escrituras, murió según las Escrituras y ha resucitado según las Escrituras para salvación de todo aquel que cree. Señor, te rogamos tu dirección en todo lo que viene, en el nombre del Señor Jesús. Amén.